borrar porque no iban a... Me viene a hacer los Entonces le dijo que no era necesario porque era segunda objetivo. Ya que a mi edad ya no discuto, soy una señora muy mayor. Sí, no lo discuta. Las 50 me sobran la boca. Le da la precipitación y la clase. Ya. Segunda parte de la clase. Vamos a seguir viendo técnicas basadas en el anticuerpo, pero ahora son técnicas un poco más complejas. ¿Ya? En que queremos usar el anticuerpo, pero la visualización es más compleja y la interpretación también. Como pueden ver ahí, eso se refiere a citometría. Ahí es. Citometría de flujo. ¿Han escuchado hablar de ella? Citometría sí, pero no solo. No, por eso te pregunto, ¿la han escuchado? ¿Cómo? Citometría. ¿Han escuchado hablar de la citometría de flujo? No. Flujo. Citometría. La citometría de flujo es una técnica que se basa en la agregación de anticuerpos, pero es mucho más compleja. ¿Ya? Utiliza rayos láser para leer células. Es una especie de fluorescencia. Nosotros marcamos las células con fluorocromos y después estimulamos esos fluorocromos con distintos tipos de láser. Y eso nos va a dar una lectura. El fluorocromo, obviamente, al ser estimulado por el láser, va a provocar una luminosidad. Y esa luminosidad nosotros la medimos y podemos sacar las conclusiones. ¿Ya? Eso es la citometría. Esa es la citometría. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a medir? El tamaño celular, FSC, el tamaño celular, la complejidad interna, SSC. Vamos a buscar fluorescencia específica por canal y con 30 parámetros simultáneos. Ustedes recuerden que nosotros tenemos en nuestra superficie celular muchos receptores. Cada uno de esos receptores nosotros podemos marcarlo con un anticuerpo. Por lo tanto, nosotros con la citometría de flujo podemos determinar qué receptores tiene esa célula. Y eso nos permite, y esto es todo esto, los 30 parámetros. Y según el número de láser que utilicemos y según el número de fluorocromo, la combinación de fluorocromos que utilicemos, nosotros podemos sacar los 30 parámetros completos y podemos identificar qué parámetros tiene esa célula. Y normalmente lo vamos a utilizar para los recuentos CD4 y CD8 en el VIH, para fenotipar leucemias y linfomas, para el diagnóstico de inmunodeficiencias y un monitoreo post-trasplante. ¿Cuál es su ventaja? Que nosotros con la misma muestra de sangre podemos ver todas las células, podemos ver, miren, se pueden ver muchas células por segundo. Podemos ver muchos parámetros, podemos separar las poblaciones porque van a quedar teñidas, por decirlo así, con esa fluorescencia, podemos separar poblaciones y hacer cuantificación absoluta y relativa. Es decir, podemos contar cuántas células hay y podemos sacar los porcentajes de esas células en relación a lo que queramos. Ahora, el recuento en Chile está considerado dentro del GES para el VIH. Y eso se licita y todas las muestras de pacientes con VIH se mandan a un lugar público específico, que actualmente es el Ruso Cordón, antes era el J. Y ahí se hace los recuentos CD4 o CD8. También se puede hacer los fenotipados de leucemia. El fenotipo es decir que las células de leucemia o de linfoma que tienen, qué marcadores tienen, y por lo tanto determinar si son de qué tipo de células es lo que se está observando, si células B, células E, etc. En qué estado de maduración, podemos ver todo lo que corresponda a ese tipo de células. ¿Cómo funciona? Primero existe lo que es la cámara de flujo, por eso citometría de flujo. Y acá, a pesar de cómo aparece aquí se colocan, se hace que pasen prácticamente de a una célula.
se le incide un láser. Lo primero que va a hacer ese láser es, cuando van pasando de a uno, el primer detector que está detrás va a detectar que pasa una célula, se apaga. Terminó de pasar, se prende, va a detectar el láser. Viene la otra, no va a detectar. Ese espacio que queda sin leer lo asume que es el tamaño de la célula. Entonces, la primera lectura que vamos a tener, el FCC, es el tamaño, que va a estar dado por el espacio sin contar que va a tener aquí, que se supone que es la célula que está deteniendo al virus. ¿Okay? Pero además, ese láser va a hacer una incidencia en esos células, que son los leucocitos principalmente, y va a generar una lectura a un cierto ángulo. Y acá está puesto como hacia arriba y va a dar la complejidad que está dada por la granularidad que tienen las células. ¿Ya? Entonces, en un primer momento nosotros vamos a estar viendo el tamaño y la granularidad, es decir, la complejidad interna que tiene la célula. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos agregar más láser. Aquí hay un láser rojo, puede ser un láser verde, un láser azul. Depende del citómetro de flujo cuántos láser tengan y cuántos estén activos. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos agregar por célula, por cada láser van a tener la capacidad para determinar 2 o 3 parámetros. Y a cada célula nosotros vamos a poder poner distintos marcadores. Y por lo tanto nosotros vamos a poder determinar múltiples, como aparece aquí, marcadores que están en la célula. Nosotros vamos a tener normalmente los marcadores que son como altos, como bajos, 3, 4, 5, son de marcadores, son de linfocitos T. Entonces vamos a tener el 3, 4, 8, 5, 7, que son como de linfocitos T. Alrededor entre el 18, 19, 20, 21, 22 son de linfocitos B, que nos van a dar una maduración y que van a aparecer y desaparecer según la maduración de la célula. Los CD56 nos dicen que son NK, los CD14 son monocitos. Los CD45, ese marcador lo tienen todos los leucocitos. Entonces, si nosotros buscamos específicamente estos receptores, nosotros vamos a poder ver qué células son las que tenemos. Y eso es lo que consideramos en la leucemia. ¿Cuál es la célula que se está sobreexpresando o menos expresando? ¿Ya? Entonces, según los láser que nosotros pongamos, después vamos a tener FL1. Esto que dice acá de FL1 a FL8 son las fluorescencias, son los detectores que podemos tener en base a los láser que pongamos. Entonces, un láser, pues, que es verde, otro rojo, naranja, va a estar dado por la fluorescencia. Primero por el láser y segundo por el fluorocromo que nosotros pongamos. Tenemos fluorocromo, nosotros a la célula le podemos poner FIXE, PCP, APC, podemos poner como 4 colores y con cada láser entonces podemos determinar como 12 parámetros más o menos de cada célula, simultáneamente. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a obtener. Entonces, lo primero que obtenemos, que vemos por tamaño y por granularidad. Entonces, mientras más hacia la derecha estén, más grandes son. Y mientras más hacia arriba, más complejos son. Entonces, obviamente, los granulocitos son los más grandes y los más complejos, van a estar como en diagonal hacia como podríamos ir en el cuadrante superior derecho. Y al contrario, los linfocitos que son como los más pequeños van a estar, y los menos complejos van a estar más cerca del vértice. ¿Ya? Entonces nosotros ahí podemos ir determinando las distintas poblaciones. Ahora, esto mismo es la primera etapa, pero nosotros le ponemos ya marcador, y aquí ponemos, acá, bueno, no se ve mucho, pero acá están también por complejidad. Pero en vez de esta marca, aquí le pusimos ya un marcador. Y ese marcador es CD45. El CD45 nos marca todo lo que son leucocitos. Por lo que tanto, todos estos son leucocitos. Y lo que no son leucocitos nos van a marcar el 45. Por lo tanto, van a estar en este centro. Y esto puede ser glóbulo rojo, puede ser otras células. Y también lo tenemos, como aquí estamos por complejidad, va a ser similar a esto.
Porque aquí vamos a tener todo lo que son glóbulos blancos, un 45. Por lo tanto, vamos a tener granulocitos, monocitos y linfocitos. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué nos permite esto? Nosotros vamos a ver la cantidad absoluta, el número de estas células, y vamos a ver el porcentaje de estas células en lo que son glóbulos blancos. Esa es la imagen normal. Cuando hay patologías se puede ver alterada. Ahora, nosotros podemos decir, tomamos esta población, que son los linfocitos, todo esto lo maneja ya el programa del contador, y hacemos el gráfico de CD4 y CD8, que también lo hicimos la atención, y nos va a dar. Obviamente, también aquí vamos a tener que en este cuadrante van a estar todos los CD4, entonces en este cuadrante son que tiene CD4, y acá es que no tiene. Y acá al revés, o sea, para CD8 es lo mismo, acá arriba tiene CD8 y acá abajo no tiene. Por lo tanto, si vamos un cuadro normal, lo que nos dice este cuadro es que tenemos todas estas células que no son ni CD4 ni CD8, son linfocitos, pueden ser linfocitos B, puede ser otro tipo de linfocitos que no tienen CD4 ni CD8 todavía, etc. Tenemos esta población que es de linfocitos CD4 y esta de linfocitos CD8. Y esta poca es CD4 y CD8 positivos, son dobles positivos. ¿Ya? Pues nosotros hacemos recuento de pacientes de VIH, lo que encontramos acá en CD4 y CD8 es esto. Esto más o menos es lo que está, o sea, muy disminuido. Muy disminuido. ¿Ya? Pero esto es lo que nosotros vemos. Entonces, esto es lo que nos permite la citometría. ¿Ya? En la medida en que nosotros podemos colocar más láser y más incisiones, nosotros podemos ir determinando que, porque recuerden, la fluorescencia lo que hace es que emite luz, va a ser estimulada por otro rayo de luz, ¿ya? Y emite a cierta longitud de onda. Entonces, eso, el mismo clorocromo que nosotros podemos poner, va a emitir una fluorescencia según el láser que le estemos poniendo. Y eso nosotros lo vamos a poder determinar. Y por eso podemos determinar un montón de marcadores de antígenos que están en la superficie. ¿Ya? Como pueden ver, se basa en la relación antígeno-anticuerpo, pero la lectura e interpretación es más compleja. ¿Ya? Pero esto es unión antígeno-anticuerpo. Lo que se produce aquí, el fluorocromo, es una fluorescencia que estas células acá en la incubación han sido incubadas con fluorocromo, que son anticuerpos unidos a un fluorocromo específico. Ahí tenemos la relación antígeno-anticuerpo y luego lo hacemos pasar por el contador para poder ver, y ahí le vamos diciendo lo que queremos, lo que no, y bla, 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 sacando la población, cuál queremos, cuál no, bla, etc. ¿Ya? Bueno, esto nos muestra aquí, ¿no es cierto?, la evolución de CD4 por la carga viral, ¿ya? Que obviamente cuando se está haciendo un tratamiento, los CD4 van disminuyendo, la carga viral va aumentando, pero cuando el tratamiento ya empieza a hacer efecto, los CD4 empiezan a aumentar y la carga viral del VIH empieza a disminuir. ¿Ya? Entonces, el recuento de CD4 y CD8 se hace con citometría de flujo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos algunas indicaciones de algunas enfermedades, podríamos decir, y qué parámetros que vamos buscando y su referencia. Ya tenemos el CD4, el porcentaje de VIH, el inmunofenotipo, de los blastos para la leucemia. Aquí nosotros vamos a ver, como les decía, blastos, que son los CD34, vamos a ver qué tipo es, si son B, células T, si es célula velluda, vamos a ver toda la generación, toda la evolución, podríamos decir. Y acá es importante porque según el tipo, el linaje de célula es el pronóstico. Entonces le piden muchos exámenes para ver el pronóstico de ese tipo de cáncer. Los mieloides normalmente son por citometría. Trasplante, que viene el radio CD4, CD8. En el lupus también vamos a buscar CD4, CD8 y T reguladores. En la inmunodeficiencia primaria, las células
CD19, 21 y en las simulaciones de los CD4, 8, 5, etc. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, pregunta, aporte, algo que decir respecto a citometría? ¿Me parece? En parámetros, el último. Parámetro. Eso. Eso. Su población. Así se le llaman los linfocitos T. Porque la población es linfocitos T. La subpoblación son linfocitos CD4, CD8, reguladores. Entonces son el examen o la búsqueda de la determinación de subpoblaciones de linfocitos T. No se toma la de abajo que dice CD4 mayor de 500, la carga viral no se puede ver, no es indetectable. ¿Por qué es esto? Lo que apunta, dice en la meta, el tratamiento antirretroviral. La meta es tener que el recuento sea mayor de 500 y que la carga viral sea indetectable. Pero es la meta del tratamiento, llegar a eso, que esto siga subiendo y que esto siga bajando. Y se llega, se logra. Un tratamiento bien llevado, con una buena alimentación, cuidado y todo lo que tienen que tener, pueden tener perfectamente indetectable y CD4 normales durante mucho tiempo. Si siguen las normas, que se le dan las normas, las indicaciones que le da el médico por el tratamiento, paciente VIH positivo puede vivir como enfermedad crónica, pero Hacer su vida normal. mucho tiempo, sí, no tan normal. Igual tienen que tener cuidado, sobre todo en la vida afectiva. Ahí sí tienen que tener cuidado. Pero sí, puede hacer su vida normal sin problema. Ahora, hay cosas que no puede hacer porque no exponerse a ciertas cosas, porque igual va a estar con una defensa baja. O sea, los pacientes pueden tener valores altos, van a subir, pero van a ser valores altos para pacientes VIH positivos, no para personas sin VIH. Entonces, igual están expuestos a alguna enfermedad. Así que tienen que tener cierto cuidado. Pero pueden prolificar y vivir mucho tiempo más a como era antes, que antes era muy rápido, parecía muy rápido. Lo que sí tiene que hacerse control esporádico, periódico, mejor dicho, y normalmente de CD4, CD8, se hacen los recuentos de población. Y cada cierto tiempo la carga viral, para ver que no sube. Pero normalmente los CD4 ya no van manteniendo. Y con eso controlan cómo va evolucionando y el tratamiento, porque en algún momento hay que cambiar el tratamiento del esquema. Esto que estamos viendo, ¿qué es lo que es? Replicación del ADN. ¿Ya? ¿Pero qué técnica sería? ¿Qué técnica? Pues estamos viendo técnicas de laboratorio. Exámenes. Y se basan en el anticuerpo. Esta es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Ya? Aquí así hay algo que decir. Aquí hay una situación especial. La PCR lo que hace es amplificar DNA. ¿Ya? Por eso aquí está ahí la replicación. Lo primero, ¿no es cierto? La primera parte va a desnaturar, va a abrir la doble hebra, la abre, ¿ya? Luego se van a alinear, se colocan dos primers, tanto uno de inicio como uno final, y aquí se hace que la polimerasa, ¿no es cierto?, vaya creando, ¿ya?, la cadena de ese
que hay en esa secuencia. Entonces lo que vamos a obtener es una cadena de RNA específica. Y eso lo vamos a amplificar. Lo que se hace es amplificar esa cadena. ¿Ya? Eso es lo que consiste en la PCR. Aquí no hay interacción antígeno-anticuerpo. La PCR es simplemente una amplificación. ¿Ya? ¿Qué pasa? Amplificación. Que aumenta, lo amplifica. Como que lo agranda. Agranda el número, la cantidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que esa técnica, esa amplificación, después la vamos a medir. Y ahí podemos utilizar técnicas ya con un anticuerpo y todo que podríamos utilizar. ¿Ya? Pero primero lo que vamos a hacer es acá se va a utilizar, podemos utilizar normalmente una electroforesis, podemos utilizar fluorescencia, etcétera, para poder visualizar lo que obtuvimos, la amplificación que obtuvimos. Pero la PCR es eso, es a partir de una cantidad, de una hebra de ADN que tengamos, amplificar esa cantidad. Y de esa forma poder determinar si hay, por ejemplo, si hay DNA viral en el paciente. ¿Ya? Recuerden que si hay un DNA viral puede ser muy pequeñito y no lo vamos a poder determinar por técnicas normales, porque la cantidad es mínima. Entonces con esto nosotros esa cadena de DNA viral lo aumentamos el número y con eso ya podemos determinar, podemos ver si está o no está presente. ¿Ya? ¿Cómo funcionaría exactamente eso? ¿Qué cosa? Lo del PCR, o sea, entiendo que se replica el ADN, pero no entiendo de todo cómo el DNA viral y todo eso. ¿El DNA viral? Tú tienes DNA viral y lo empiezas a amplificar. Pero, ¿cómo se mide después? O sea, ¿cómo funciona exactamente? ¿Cómo lo mides? Ahí tú puedes sacar distintas técnicas. Tú tienes DNA y tú te vas a saber la secuencia de eso. Tú estás buscando, se supone que estás buscando un DNA viral específico, del cual tú tienes la secuencia. ¿Ya? Tú separas, lo amplificas, entonces tú puedes poner un anticuerpo o anticuerpos que vayan contra una secuencia específica del DNA. Y después se lo puede ver por fluorescencia, por electroforesis, etc. ¿Ya? Tú marcas con un anticuerpo que ataque, como digo, secuencia específica de un trozo del DNA viral que tú ya lo tienes secuenciado, entonces marcas un anticuerpo específico. Y con eso tú puedes decir, sí, tú sabes, por ejemplo, que en esta secuencia está la secuencia para, por decirte algo, el gen E de un virus, que el gen E ve, ¿no es cierto?, todo lo que es la COVID, que dice yo. Ese gen está aquí, entonces tú le pones un anticuerpo que va contra esa parte, contra ese gen. Y si te da positivo después de la lectura, es porque está el virus. Si te da negativo, ¿por qué no? No había virus. Pero por eso digo, esto lo que hace es amplificarte para que tengas una cantidad adecuada de muestras para poder identificar. Pero después tienes que hacer la identificación. Y ahí es donde entramos con la técnica inmunológica. ¿Ya? De hecho, esta técnica solo sirve si tú tienes una doble hebra. Los virus que tienen ARN no sirven. Y para eso se hace la técnica de RT-PCR, en la cual se hace un paso previo, hace reaccionar ese RNA con una transcriptasa reversa. ¿Una qué? Transcriptasa reversa. De tal forma que cree ADN. Y teniendo ese ADN, tú puedes hacer la técnica. Tú puedes hacer esto. ¿Ya? Y después de esto, cuando tú ya tienes la amplificación, haces tu determinación para ver si existe. Pero aumenta la cantidad para poder buscar. ¿En qué tipo de situaciones se usa esto? Porque siento que es como muy específico el buscar y hacer... Para el COVID. Para el COVID. Para el COVID se utilizó esta técnica. PCR. Para virus en general se usa PCR. Porque la DNA viral es mínimo, es 4.
Entonces se usa normalmente PCR. ¿Cómo, no sé, en los momentos como los PCR rápidos, eso como test rápido, cómo se hacían exactamente? ¿Cómo hacían todo ese proceso? No, los test rápidos no son PCR. Los test rápidos son normalmente cromatográficos, en los cuales tú tienes una capa, una lámina, es como los genes que yo le mostré, pero que es una película en la cual tú haces que la muestra que se coloca en un lugar difunda por todo el proyecto. Y tienes puesto en ciertos lugares anticuerpos contra lo que estés buscando. Entonces, cuando eso, por ejemplo, el PCR, o sea, el COVID, tú tenías contra anticuerpos del COVID o tienes una parte contra el antígeno. Entonces, cuando tu muestra pasa por ellos, los antígenos o anticuerpos van a reaccionar con los que están en esa banda. El resto de la muestra sigue difundiendo hasta el final del retrocito. Y te quedan en esa banda. Y inmediatamente se cambia de color. Entonces tú ves ahí la coloración. ¿Ya? Pero es distinto, esa es una técnica inmunológica, pero que no es especial. Ahora, si tú tienes antígeno, tú podrías correr a lo mejor, si tú buscas una secuencia de ADN en un test rápido, tú tendrías que hacer esta técnica primero para correrla en una vez. Por eso te digo, el PCR es simplemente una técnica para amplificar. ¿Para qué? El DNA viral principalmente. Para después poder correr una técnica que lo mida. ¿Ya? Y esa técnica para medir es inmunológica. Pero esta no. Ya esta es, bueno, no es reacción anticuerpos, sino que se basa en lo que es la replicación. Con la polimerasa, todas las enzimas que van a participar en lo que es la replicación del DNA. ¿Ya? ¿Sí? Pero después lo que busca al momento de haberlo amplificado todo el DNA, ¿se busca como buscar reacciones de los anticuerpos hacia ese ADN o cómo? Lo que pasa es que tú estás buscando, ponte tú, lo que siguiendo con el COVID, tú estás buscando el COVID. Pero es tan baja la cantidad que las técnicas que existen no te permiten pesquisar el COVID. Entonces usas esta técnica para aumentar el número. Entonces, tú después tomas una técnica inmunológica y buscas presencia o ausencia de DNA, pero ya te permite detectarlo. Entonces, si te da negativo es porque no. Pero si tú llegas y corres la muestra y te da negativo, antes de hacer esto, tú no sabes si es porque la técnica no te alcanza a determinar la cantidad que hay o porque realmente está negativa. Entonces tú aumentas la cantidad y después mides si hay. Con eso tú después puedes hacer la técnica, puedes decir sí o no. Ahora, para determinar si hay o no hay, ahí tú puedes hacer una técnica distinta, cualquiera. Pero para poder llegar a tener la cantidad de muestras, para poder hacer la determinación, lo haces con esto. Ah, sí. Sí, me dieron un listado. Creo que sí. Ya no moleste, váyase. No moleste, váyase. Se fueron todos, menos Franco. ¿Dónde es área? Ya, ahora que se fueron, vamos a estar listas. ¿Alguna no? Ya terminé de entender, al menos esa parte. Sí, y que por eso que algunos nos cuesta porque como ven que el PCR es solo amplificación y no es técnico, no es para nada más que amplificar.
Pero todas las técnicas le llaman el PCR. Cuando eso vamos a hacer el COVID por PCR. Entonces, el COVID es solamente hacer PCR solamente para La preparar. verificación, pero de parte de la Pero después la verificación técnica de determinación va puede ser cualquiera. Ahora, acá tú tienes algunas de las técnicas, ¿ya? ¿Para qué sirve? ¿Ya? Pero acá tú puedes tener RT-PCR, ¿se te fija? Ese RT-PCR es porque hay que hacer antes una transcriptasa reversa, es decir, a todos los virus que son RNA, pasarlo a DNA. Son todos los retrovirus, como el VIH. Básicamente pasar de monocatenario a bicatenario y de ahí hacer la amplificación. Principalmente de RNA a DNA. ¿Ya? Si tú tienes un DNA monocatenario, podrías usarlo. Si tú tienes una sola cadena, porque tú podrías amplificar esa cadena. Pero no se supone el ARN es monocatenario solamente. Pero es RNA, no es DNA. No era lo mismo. No. No, pues ADN van a ver. No es lo mismo el ADN que el RNA. Por algo tiene una D y el otro tiene una R. Sí. ¿Ya? Las bases son distintas, todo distinto. No, sí, sí. Y uno sea monocatenario y el otro bicatenario. Yo me estaba Pero no, es una característica, pero el DNA también podemos separar y tener una cadena. Y al tener una sola cadena, eventualmente podríamos amplificar. Pero el RNA no. Entonces el RNA hay que pasarlo a DNA. Con eso se puede hacer todo el proceso. Porque son distintos. Sí. Está confundido eso. Bueno, el algoritmo integrado que se puede hacer para distintas técnicas, obviamente vamos a tener una presentación, esto es para en general una presentación clínica, la parte y la anamnesis, ¿cierto? Un paciente que llega al médico porque se siente mal, porque tiene algo, una molestia, y bla, bla, bla. Se hace la anamnesis y el examen físico. Y van a pedir exámenes básicos. Perfil bioquímico, hemograma, según PCR, velocidad de sedimentación glomerular, etc. Y si esos exámenes o el examen físico arroja alguna sospecha de algún otro tipo, vamos a entrar a sospecha autoinmune con pruebas específicas. Estamos hablando sobre el diagnóstico de enfermedades de patología inmune. Vamos a hacer pruebas específicas, ANA, ANCA, TENIA, etc. ISA. Si es inmunodeficiencias, con la citometría de flujo podemos hacer recuentos de todo. Por inmunodifusión radial podemos hacer recuentos de inmunoglobulina, por nefrometría también podemos hacer complementos, etc. Y si es neoplasia podemos hacer inmunofenotipo, que también es por citometría de flujo, marcadores, PCR. ¿Ya? Acá en este caso, el PCR se busca por ADN viral que haya provocado, por ejemplo, un tumor. Recuerden que hay algunos tumores que se originan a partir de un virus. Entonces, para esa pesquisa se puede utilizar la PCR. Podemos utilizarla también para ADN viral, o sea, tumoral también, pero como biomarcadores se utilizan para esa situación. ¿Ya? Y con eso se llega al diagnóstico y al plan terapéutico para poder continuar. Y esto es lo que voy a decir. Les voy a poner la prueba. Dibújenme este ejemplo. No. Vale la mitad de la prueba el dibujo. Vale la mitad de la prueba el dibujo. Se van a pasar la mitad del tiempo dibujando y va a valer un punto. Va a esconder los puntajes del desarrollo. Así. Para que no sepan y pierdan todo el tiempo en ese dibujo. Le voy a poner 5 dibujos cada pregunta. Entonces las técnicas, tenemos aquí ya comparación de distintas técnicas. Elisa, con la luminiscencia, el Westerbrot, la inmunofluorescencia directa, citometría flujo, aglutinación, la inmunodifusión radial y inmunofijación. Ya tenemos qué es lo que es el marcador, es decir,
el conjugado. ¿Qué es lo que estamos conjugando? Uniendo en nuestro visualizador en el fondo. ¿Qué es lo que nos está mostrando que esa reacción se produjo o no? Que aquí una enzima, un radioisótopo, ¿no es cierto?, los luminiscencias, etc. ¿Okay? La sensibilidad, si es cuantitativo o no. Recuerden que el cuantitativo es que podemos cuantificarlo, es decir, contar la cantidad que hay. Hay algunos que son cualitativos y podemos transformarlo haciendo como titulaciones, difusiones, cosas. ¿Cuánto se demoran? Si ustedes se fijan, el ELISA se demora de 2 a 5 horas. El CLIA de 0,5 a 2, pero tenemos Western blot de 8 a 24 horas. Inmunodifusión de 24 a 48 porque hay que dejar que difunda. Entonces, hay limitaciones cuanto al tiempo con algunas técnicas. Pero algunas ya están bastante más rápidas. El ELISA normalmente hay ELISAs que se demoran hora y media, con 20 minutos de incubación de cada parte y en una hora y media se está leyendo. ¿Ya? El que más se demora el IDR. Sí, porque esa es una incubación, que hay que dejarlo hasta el otro día para que difunda. Recuerda que en una difusión radial, el IDR es que tú colocas tu muestra en un gen donde está el antígeno, pongamos por ejemplo está los antígenos, y tú colocas un anticuerpo, en el gen va a haber un anticuerpo anti-IgM, por ejemplo, y tú colocas tu muestra del paciente y va a difundir. Y esa difusión se demora toda la noche. Entonces normalmente es como hasta el otro día. Y se puede leer. Y ahí va a salir la reacción. Y en Chile, ¿qué se aplica? Si ustedes fijan, IDR es para inmunoglobulina y para complemento. Pero también se puede hacer por nefrometría, que es mucho más exacto, mucho más rápido y más simple. Es más caro. Hay que tener el felómetro, el reactivo y todo. El RIA no es en desuso en Chile, ya prácticamente no se utiliza, bajó mucho por la mejora de los ELISA y de los RIA y por el riesgo que conllevaba. Por el riesgo que llevaba el radioisótopo. Era bajo, pero era. Le dejaba los dedos amarillos. Pero era permanente. No sé si me quedó dar más daño. Y mis colegas que siguieron trabajando allá, no sé qué tanto se habrán seguido, que ahora ya no trabajan con RIA. No sé si han tenido problemas. Pero sí, yo tomaba para leer, tenía todas las gradillas acá, tomaba el tubo, lo colocaba y acá empezó a aparecer, hizo un guante y todo, pero empezó a aparecer toda esta parte, estaba media café amarilla. Y desapareció cuando dejé de trabajar ahí. Entonces, eso fue solo un cambio, una coloración, pero a lo mejor te puede haber provocado algunas otras cosas. Ahora, si quieres trabajar, cualquier. Entonces, existía ese riesgo. Y por eso ya no está. Pero, o sea, mejorando el ELISA, con la aparición de los criatos, y ahora también hay pluviometría y hay inferometría que también permiten mucho mejor. De hecho, el RIA se utilizaba por la sensibilidad que tenía en hormonas. Y ahora la hormona también se puede utilizar con otros métodos. La inmunoglobulina también la podemos usar con la inferometría, que son como técnicas de látex, usan como látex, pero que lo usamos con el medimos con equipo. De hecho, incluso se ve bastante la comparación del desuso, porque incluso en el tiempo se ve que dejaron de mejorarlo cuando se dejó de usar. ¿Sí? Porque todos los demás ya son de máximo 5 horas y menos de 0.5 horas y media hora. Entonces, No, en todo caso, cuando yo trabajaba con RIA en esa época, las hormonas que hacíamos eran tiempo de incubación eran normales, 30 minutos, pero que eran varias y iban sumando. ¿Ya? Ahora, algunos marcadores que yo hacía sí se demoraban 6 horas, se demoraban el 19 de se demoraban 6 horas de incubación. Los otros se demoraban menos 2 horas, 4 horas, pero sí eran largos, pero la técnica. Pero otras no, el día en ese tiempo era mucho mejor que el ELISA. Y nosotros ya decíamos toda la hormona, DCH, DCH4, DCH, todo lo hacemos por ELISA en ese tiempo. En ese laboratorio. ¿Ya? Ese isótopo radioactivo tenía, al momento de tener como el cosito, ¿no lo hacía sonar o no era lo suficiente? ¿Cómo lo hace sonar? El contador Gauss, ese que todo tecnólogo tiene que tener.
No, nosotros no teníamos contador. No es un contador que estamos teniendo. Lo de imagen es un dosímetro, pero no es un contador. Es una película o ahora tiene otro sistema, pero lo que hace es registrar la radiación que está llegando, pero tienes que leerla, no te avisa en el momento. Tú tienes que llevarla, mandarla cada 3 meses, más o menos que dura, tienes que mandarla cada 3 meses para que hagan la lectura de esa película o lo que tenga, y eso te hace un informe. Y ahí te van viendo la radiación acumulada que puedes tener. Pero, y con eso tú tienes que ver, según los parámetros, tú no puedes pasar de cierta cantidad. Y si estás por ahí, tienes que descargar tu imagen. Pero no es que te avise del medio. ¿Ya? Entonces, y nosotros no teníamos. Nosotros no teníamos imagen, hasta que teníamos los dedo. No teníamos eso. De hecho, nosotros empezábamos, hacíamos en el laboratorio, en ese tiempo, ahora con más, que tiene que tener todo automatizado, pero en ese tiempo hacíamos todo manual, y eran 300 TCH, 300 T4, T3, que era lo que más había, y yo que acá dábamos una femenina, TCH, LH, progesterona, todo, eran como 50 muestras de cada uno. Entonces yo después terminaba de cargarlas, todas con niebla, y ahí yo me iba al lector. Y estaba toda la mañana leyendo, porque iba a empezar a salir el lector. Entonces salía, tú comprenderás que eran 300 TCH, 300 T3, 300 T4, iban 900 exámenes, 900 tubos, malos controles, después 100 FSH, 100 progesterona, 100 de todo, o sea, eran fácil poner acción de virtud. ¿Y ustedes no se Y yo no tenía forma de medirse la radiación? ¿Cómo? ¿Y ustedes no tenían como forma de medir su propia radiación o algo así, tomando en cuenta que trabajaban con eso? No, en ese tiempo no había nada de eso. Se consideraba que era seguro, porque era mínimo, estaba todo estandarizado, qué sé yo. No sé. Así que. Pero se dejó de usar. Ahora, si tú quieres, puedes usarlo, podrías pedir, porque está. Pueden haber algún equipo, yo creo. ¿Para qué? Y después la forma de eliminarlo. La eliminación de todos esos tubos, o sea, me quedan como 2.000, 3.000 tubos diarios. ¿Cómo lo eliminan? Se van todos por operación. Todos llevaban ese mínimo de radiación. Genera un gran desecho. Entonces, era muy complicado. Aparte, el almacenamiento. Cada frasco era una ración mínima, pero tú, obviamente, para toda esa técnica, para toda esa cantidad de muestras, te comprabas cajas y lo tenías todo ahí en el refrigerador. Entonces, si tú ibas a almacenar toda esa cantidad de cajas, tenías que tener una bodega plomada y segura. Entonces, era muy complejo esta técnica. O sea, Era muy segura, era muy sensible, o sea, no muy segura, era muy específica y era muy sensible. Era muy... O sea, era cara, o sea, era específica, muy buena, pero era cara, era peligrosa. O sea, tenía más riesgos de los que era beneficio, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, pero el riesgo era para los funcionarios. ¿Para usted? Entonces no te lo pescaban. Claro, porque ellos querían En esa saber. época entonces no había. Ahora había una preocupación por los funcionarios, por la salud mental, por el todo. Hasta la ley de la silla que no podía estar parada, todo el cuento. Están trabajando. Pero tú tienes que pensar que en esa época, antes, ya unos pocos años antes, incluso tú trabajabas en esa, y en esa época también, piqueteando con la boca, y te mandaba yo unos tragos fantásticos de todo. No había cuidado por nada. En esa época empezaron a aparecer las propipetas y todo el cuento para que no piquetean con la boca, sino que salen otras cosas. Y empezaron a salir todos los kits. Como te digo, yo en esa época yo hacía las técnicas, yo las preparaba, después empezaron a salir los kits. Y al salir los kits, tú ya empezaste a usar solo micropipetas. Entonces ya no tenías tantas cosas. Los técnicos rayos, en esa época tú tenías los técnicos, bueno, no había TAC, no había resonancia, ultrasonido o algo, lo que más había era radiografía, de hecho la definición era radiología y física médica.
bioimagenología. Y lo que hacían era, y los equipos radiográficos eran ahí nomás. Tenían mucha radiación dispersa. Entonces, por eso que tenían que usar dosímetros y todo, porque se exponían demasiado por la radiación dispersa que generaban. Ahora los equipos han mejorado, entonces ya no tienen tanta radiación dispersa y bajaron notablemente los principales. Pero en esa época, o sea, de hecho, Como que no tenían mucho. Ahora de no se hecho, ocupan, si tú profe, ya veías no se ocupan el los cuerpo de programas. Marie Curie, que no tenía ni idea de los Ah, sí, cuidados, como que técnico. todavía está radioactivo. Porque no sabían los cuidados, se estaban recién descubriéndolo. Y eso fue pocos años antes de que se hiciera toda la radiografía. Piensa que en estos años, cuando se salió la radiografía, uno de los grandes avances y todo, era que te ayudaban, tú ibas a comprar un zapato, te ponías el zapato, lo metías en una caja específica y te aplicaban rayo X y tú podías ver cómo te quedaba el zapato. Era una aplicación novedosa, innovadora de la técnica, que tú podías ver tu hueso, tu pie, ahí y te llegaba ahí el zapato y no había problema, ahí ese zapato está bueno, no, ese no, te aprieta mucho, no, ya muy acá, muy grande, muy largo. Por la radiación. Obviamente después cuando los medios de problema lo sacaron. Pero era la gran novedad. Y así con el tiempo se han ido preocupando más de los funcionarios. Pero en ese época, y era normal. Era un cambio de los Unos grandes riesgos, sí. Sí, pero están asumidos. Para eso tenías que trabajar. Ya, o sea, por eso tú tenías que saber trabajar, tenías que tener tu saber hacer las cosas, no era llegar a Todas las precauciones correspondientes. todo tenías que saber manejarlo. ¿Para qué? Para que No pasara. La técnica, ahora, cuando tú te haces un hemograma y te hacen los recuentos, te toman la muestra, la ponen en un tubo, en un equipo, y ese equipo aspira y casi pareció así matometría, pero es más chico. Aspira y te da los recuentos de glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. Y plaqueta y todo. Nosotros lo teníamos que contar en una placa. Hay una cámara que se llama la cámara Iguave, que es específica, ¿ya? Que tenía un cuadriculado y todo. Entonces tú tenías que hacer una dilución de esos glóbulos, de esa sangre, que era distinta con reactivo específico, según si era glóbulo rojo o glóbulo blanco. Cargabas esa placa, y eso lo veías al microscopio y así lo recuerdo. Esa placa, tú tenías unas pipetas que eran específicas, que eran específicas, y que tenían en el centro como nódulo en el cual llegaba y se juntaba la sangre con el amoníaco. Después se agitaba y se cargaba. Y eso tú lo cargabas con una gomita que tú aspirabas. Tú tenías la goma aquí en la boca y ibas aspirando, cargabas el diluyente, cargabas la muestra, cargando la pipeta hasta el borde y te ponías a agitar. Y después con el mismo gomita, con la boca y todo, tú ibas descargando para rellenar la cámara. Así era la técnica. Ahora no. Pero así, antes no había preocupación por la gente. Entonces, dale. A la vida. Y estaba como asumido. Y había cosas que no estaban asumidas porque no se sabían todavía. ¿Cómo? No. Yo aspiré, o sea, yo me tragué ácido acético, que es como vinagre, pero concentrado. Y ese congelado me congeló la técnica. Pero no, nada. No, había un amigo que sí, uno se mandó un caso de ácido clorhídrico, se mandaba la orina, cosas por el estilo. Pero era orina nuestra. Nosotros teníamos que hacer entre nosotros. Mi mamá tenía una amiga que decía que hacía este tipo de cosas y no sé cuántas veces estaba Por eso tú tenías que aprender a controlar eso. Porque le tenías miedo. Usted ve las pipetas en los laboratorios, el borde y la marca hasta donde había que marcar, y la borde y algunas son muy buenas. Entonces, y había momentos que tú estabas como que no salía. No van a cantar. Esa canta de cine. Te Entonces te mandaron los
ácido y agua en distintas formas. Hay una sola forma de hacerlo. Y si no, esto. Pero hay que saber las cosas. Hay que saber hacer las cosas. Si no, había un doctor allá en la Chile que se paseaba todo. Y él cuando estudiante tuvo un problema que no supo diferenciar y le explotó el ácido. Y lo tenía cerca. Puede quemar. Debe ser el robot, porque lo tenía cerca. Y él pasaba esa cosa. Yo sé de personas que se han quemado con la asa, cuando ponen como el lechero. Ah, sí, pero eso es por tontera. Porque tú no dirías, eso no debería pasar, pero eso pasa. Y lo que pasa también en los laboratorios es que también cuando están trabajando con los lecheros se queman el pelo. Uno tiene el pelo tomado, Sí, pero tienen esas mismas pelos colgando que se toman el pelo y les cae igual el pelo. Tienen ese pelo acá adelante que igual les cae. Entonces se queman. Y eso es porque, claro, tú estás trabajando así. Imagínate por eso, con las uñas activas que son Entonces, plásticas. en el laboratorio, al laboratorio tú no puedes entrar con maquillaje. Si tú ves, normalmente los tecnólogos del laboratorio no se maquillan, no tienen uñas cortas porque tú no deberías, eso viene de antes, pero ahora es más complejo, no es tanto, pero cuando tú haces tinciones, ¿se acuerdan del año pasado hicimos tinciones? Sí. Esas tinciones se pueden ver alteradas por maquillaje. El maquillaje es polvo. Y ese polvo, por mucho que digan, no, si no cae, cae. Microscópico. Y eso cae y te hace, y con las tinciones te hace ver artefactos que tú dices, ¡ay! No le pones nada. Entonces, hay varias cosas. Entonces, no deben entrar mucho maquillaje, ojalá nada. Con uñas cortas porque se pueden contaminar. No deberían tener nada tampoco en las manos, ni anillos ni nada, porque es la zona donde más se juntan bacterias. Y como estamos en los laboratorios, normalmente trabajando con genes patógenos en microbiología, se supone que no deberían estar comiendo en el laboratorio, no deberían tener su celulares ni nada por el estilo. Pero actualmente no pescan muchas cosas de eso. Nosotros teníamos problemas de bioseguridad muy grandes porque ahora las nuevas generaciones no se cuidan tanto de eso. O sea, si tú ves las nuevas generaciones, las nuevas generaciones salen, y eso también ha sido por el uniforme que usan. Nosotros hemos usado delantal, la mujer usaba como un uniforme, una chaqueta con un falda. Entonces, obviamente, tú cuando te ibas, te sacabas eso, lo dejabas ahí, salías con tu ropa. Ahora salen con el uniforme de todas partes. Entonces, lo que está en el laboratorio lo llevan para afuera y lo que está afuera lo llevan al laboratorio. Y es un problema de bioseguridad enorme. Y eso está dado por la enfermera y los tecnólogos de imagen. Porque como no ven pacientes, no ven material contaminado, dicen, no importa, salen con el uniforme, no tienen de la misma norma de bioseguridad que los laboratorios. Pero a nosotros sí nos ha quedado. Sacárselo y lavarlo y llevar con el... De hecho, se supone que el lavado debe ser hecho en el mismo institución. Nosotros, ahí en otro trabajo que yo tenía, ahí nosotros estábamos levantar, lo lavaban, y se lo llevaban los días viernes. Entonces el día lunes nos llegaba como el delantal de la semana pasada, usábamos todo ese delantal, todo el cuento, y después nos dejaban, lo lavaban, y así permanentemente. Ni siquiera el calzado. El delantal no salía del laboratorio. Y el calzado, profe, también hacía lo mismo. Es que el calzado no era tan prescindible. Ya. Pero sí, porque depende del lugar. Pero en ese no, porque normal era un laboratorio normal, digamos, entonces era la ropa como más fuerte. Y eso lo cubría el delantal. El problema es que como usan ahora el uniforme, andan con los ropa a todas partes. No es necesario usar eso. Y eso está dado porque en la universidad son laboratorios controlados. Pero se acostumbran los alumnos a andar con el delantal para todas partes, con el uniforme. Después van por un lado y ven también los profesionales que andan para todas partes. Y esos son los profesionales que no tienen grandes problemas. Pero hay pacientes. Y pacientes que pueden tener tuberculosis, pueden tener alguna cosa, y tú sales con tu delantal para todas partes. Con tu uniforme.
Pero es la idea que tenemos con René. Van a estudiar comentarios más, que sigamos con esto. ¿Alguna consulta, pregunta? Terminamos. Esta, entonces, es como el resumen de lo que hemos visto hoy. Y ahora me va a decir que eso es un gesto constructivo. Ya, ¿algún comentario, algo que preguntar, que decir al respecto? ¿Qué otro día está aquí en la U, profe? ¿Ah? ¿Qué otro día está aquí en la U? ¿Está todos los días? Martes. Martes. Profe, ¿A qué hora en la mañana, tarde? ¿El martes? No, el martes estoy me pueden encontrar. A ver, el martes yo tengo clases de 10 a 11:30, pero a las 11:30 estamos logrando porque tengo otra clase